Bendiciones para todos los que pueden conectar con nosotros en este tiempo que el Señor nos regala a través de este canal del pastor Víctor Almanzar. Para mí siempre es un gran placer, un gran privilegio que el Señor nos regala de poder, pues, conectar con ustedes a través de este medio. Y hoy yo sé que es uno de esos días, pues, especiales que el Señor, pues, de alguna manera nos permite gozarnos juntos en el conocimiento de su palabra, en la revelación de ella misma para nosotros. Miren, yo estoy en estos días pues hablando mucho de inteligencia espiritual. A propósito de nuestro nuevo libro que lleva como título Inteligencia Espiritual saliendo de la ignorancia. ¿Cuál es la importancia de la inteligencia espiritual? ¿Qué tan importante es la inteligencia espiritual para la vida del ser humano en este tiempo? Todos sabemos que en este tiempo se habla mucho de inteligencia artificial. La gente pues vive saturada de información, vive saturada de conocimiento humano, pero escasa de discernimiento espiritual. Hay una gran escasez de discernimiento espiritual. Y aunque vivimos en la era de la información, aunque la gente tiene a la mano mucha información, se queda en lo humano, en algo que muchas veces es trivial o banal. La Biblia nos enseña que existe una inteligencia superior a la inteligencia humana, una inteligencia espiritual. Esta no depende de títulos académicos, no depende de que alguien sea un gran intelectual, sino de una verdadera comunión con el Espíritu Santo de Dios. Y de eso es que yo quiero hablar, de esa inteligencia espiritual que escasea en estos días. Y aunque la gente cree que muchas veces es muy inteligente, le falta sabiduría. El fin de la inteligencia es alcanzar sabiduría. Por eso vemos que el apóstol Pablo dice que oraba para que los hermanos fueran llenos de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Colosenses capítulo 1, verso 9, verso 10. No solamente de inteligencia espiritual, sino primeramente de sabiduría. Por eso usted ve que el libro de Proverbios, capítulo 1, verso 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Por eso, esta inteligencia es una inteligencia que no viene del hombre, sino de Dios. Y eso es lo que estamos promocionando nosotros hace un tiempo. Que el creyente, los hijos de Dios, los seres humanos, aboguemos, busquemos esa inteligencia que no proviene de los hombres, que no proviene de la universidad o porque usted tenga algún doctorado, algún título en cualquier tipo de profesión, sino de esa comunión con Dios y de ese poder que dota el Espíritu Santo. En la primera carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 2, verso 14 en adelante, dice el apóstol hablando que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y él dice más, él dice que hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual. El hombre natural no percibe esas cosas, sino el hombre espiritual. Entonces, yo creo que es importante que nosotros vivamos en el espíritu, pero que también tengamos una inteligencia espiritual para poder actuar conforme a aquello que predicamos, aquello que creemos, conforme al evangelio que predicamos. Entonces, cuando yo tengo inteligencia espiritual, yo tengo discernimiento y de alguna manera puedo también protegerme del error. Entonces, la inteligencia espiritual es una inteligencia que no es humana. Es una inteligencia que no es humana.
El mundo, dice en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios también, capítulo 1, verso 20, dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Lo que dice la palabra es que el hombre no conoció a Dios por medio de la sabiduría del mundo. A Dios no se le conoce por sabiduría humana. A Dios se le conoce mediante la sabiduría espiritual. Y esto viene a través de la inteligencia que da el Espíritu Santo. Por eso, los que se llaman ser inteligentes muchas veces son necios, porque se hacen sabios en su propia opinión. Los que son inteligentes verdaderamente son los que buscan al Señor y aprenden del Señor para vivir conforme a la voluntad de Dios. Eso es ser sabio. O sea, allí está la verdadera sabiduría. Es la revelación divina que está la verdadera sabiduría. Porque allí hay espíritu de sabiduría y de revelación en la sabiduría divina. Es la capacidad, la inteligencia espiritual es la capacidad de ver la vida desde la perspectiva de Dios. Cuando usted ve la vida desde la perspectiva de Dios, es cuando usted ve la vida como trascendente y no simplemente como un accidente. Cuando usted ve la vida desde la perspectiva de Dios, usted sabe que usted fue creado por un Dios que creó también la inteligencia y todas las capacidades que el hombre puede obtener en cualquier dimensión que se establezca. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, verso 9, habla de que pide al Señor de que seamos llenos de toda sabiduría e inteligencia espiritual, porque esa capacidad es la que nos lleva a conocer a Dios. Entonces, la sabiduría, la inteligencia espiritual es una revelación divina, es una capacidad de ver de manera trascendente y no simplemente contingente. Entonces es importante la inteligencia espiritual. ¿Y por qué es importante la inteligencia espiritual? Porque permite discernir entre lo verdadero y lo falso. La inteligencia espiritual permite que usted tenga un discernimiento entre lo que es y lo que no es. El que tiene inteligencia espiritual no es movido por todo viento de doctrina. La mayoría de la gente que es manipulada hoy en día, que es engañada, muchas de esa gente que es llevada por todo viento de doctrina, es porque no tiene discernimiento espiritual. El hombre, la mujer de Dios, que tiene discernimiento espiritual, puede percibir el mal, puede percibir el engaño, puede ver más allá de la apariencia. Entonces, nos hace falta discernimiento espiritual. ¿Para qué? Para no ser llevado por todo viento de doctrina, para no ser manipulado, para no caer en las artimañas del error donde opera el enemigo de la salvación. ¿Por qué es importante la inteligencia espiritual? Porque da dirección a nuestra vida en tiempos como este, en tiempos difíciles, en tiempos de confusión, en tiempos de apostasía, en tiempo de engaño. La inteligencia espiritual nos da dirección, nos da la dirección correcta. ¿Por qué? Porque no se apoya en su propio entendimiento, sino que conoce a Dios en todos sus caminos. El que tiene inteligencia espiritual conoce a Dios, sabe cuál es el camino que Dios ha trazado y por eso puede tener dirección. El que no es dirigido por el Espíritu es llevado por los deseos de la carne, es llevado por las pasiones de este mundo, es llevado por las pasiones de los ojos, por los deseos de los ojos, no por la dirección del Espíritu. El discernimiento espiritual me lleva a mí por el camino correcto. La salvación, la vida eterna, es que te conozcan a ti, dice la palabra, el único Dios verdadero.
Esa es la salvación. Esa es la vida eterna. Conocer a Dios. El conocimiento del Padre es la sabiduría. Y el hacer su voluntad, el vivir conforme a su mandamiento, es la inteligencia. O sea, es que la Biblia establece que Dios ha revelado al hombre para que el hombre tenga conocimiento de la verdad, por lo tanto alcance la libertad y pueda vivir espiritualmente sin la necesidad de apelar a los deseos de la carne y poder controlar esos deseos y poder también evitar las tentaciones y el caer en ellas con inteligencia espiritual. Fortaleza para nuestra vida. ¿De dónde viene la fortaleza para nuestra vida? De la inteligencia espiritual. Entonces, por eso es importante la inteligencia espiritual, porque fortalece nuestra vida. La Biblia dice que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para saber lo que nos conviene. Si usted ha recibido el espíritu de Dios, usted tiene que ser guiado por el espíritu. El libro de Romanos, en su capítulo 8, dice que los que son guiados por el espíritu, esos son llamados hijos de Dios. O sea, no es cualquiera que es hijo de Dios, es el que es guiado por el espíritu. Y la guianza del Espíritu Santo viene a través de inteligencia espiritual. El que no tiene inteligencia espiritual no se deja guiar de nadie, ni del espíritu, ni de Dios, ni de nadie. La inteligencia espiritual nos capacita para cumplir el propósito de Dios. Romanos capítulo 12, verso 2, que habla de la transformación por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para comprobar cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, cuando yo tengo inteligencia espiritual, tengo una mente renovada. Y esa mente renovada no está entenebrecida. No es una mente cautiva, no es una mente cauterizada, no es una mente vana, no es una mente reprobada. Es la mente de Cristo. Como diría el apóstol Pablo en Corintios capítulo 2, verso 16. Más vosotros tenéis la mente de Cristo. ¿Quiénes? Los que piensan espiritualmente. Los que no andan conforme a los deseos de la carne. Los que ponen su mirada en las cosas de arriba que son eternas y no la de aquí que son perecederas. Eso es inteligencia espiritual. Almacenar allá. Invertir allá en el reino. Hacer riquezas en el reino. Entonces, eso viene porque somos guiados por el Espíritu. Porque tenemos una mente que piensa diferente. Una mente que piensa en lo espiritual. Entonces, la inteligencia espiritual es la que renueva nuestra mente. Como diría el apóstol Pablo en Efesios 4. Renovaos a través del espíritu de vuestra mente. Esa renovación es para comprobar la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. O sea, para yo saber qué es lo que Dios quiere que yo haga, conforme a su propósito. Entonces, ¿cómo yo puedo desarrollar inteligencia espiritual? ¿Cómo yo puedo desarrollar inteligencia espiritual? A través de la palabra de Dios, que es multidimensional. Efesios 4:12 dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, discierne los pensamientos y llega hasta los tuétanos de los huesos. Esa es la palabra de Dios, que entra en todas las dimensiones del ser humano. Por lo tanto, nos llena completamente. La palabra de Dios. Entonces, la palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, cuando yo me lleno de la palabra, me estoy llenando del Espíritu. La Biblia dice que la palabra de Dios son espíritu y son verdad. Jesús hablando. Entonces, yo puedo desarrollar inteligencia espiritual mientras más me lleno de su palabra. Mientras más yo estoy en comunión con mi Señor, con el Espíritu Santo. Él nos va a guiar, dice Juan capítulo 16, verso 3. A toda justicia, a toda verdad. ¿Quién? El Espíritu Santo. Y como yo le llamo en el libro que vamos a poner en circulación ahora, el maestro del pensamiento es el Espíritu Santo, que nos da inteligencia y capacidades. Entonces, cuando yo me lleno de inteligencia espiritual, es cuando yo estoy en comunión, en oración, pidiendo sabiduría a Dios. La Biblia dice, si alguien está falto de sabiduría, pídasela a Dios.
dice el apóstol Santiago, que no se la va a negar. Si usted está falta de sabiduría, pídasela a Dios. Pero recuerde que la sabiduría empieza con el temor a Dios. Por eso es que necesitamos inteligencia espiritual, para alcanzar sabiduría. Mientras más vivimos en obediencia, más nos llenamos de inteligencia espiritual. La obediencia nos llena de inteligencia espiritual. El que quiera hacer la voluntad de Dios conoce cuál es la doctrina de Dios. Eso es el que quiere hacer la voluntad. Entonces la doctrina se conoce a través de la palabra, pero también a través de la revelación bíblica, a través de la profecía, a través de palabra de ciencia, a través de la ciencia. Entonces, el yo llenarme de inteligencia espiritual tiene una connotación importante para lo que es mi vida conforme al propósito de Dios. Entonces, si yo quiero alcanzar sabiduría, si yo quiero vivir conforme a la voluntad de Dios, si yo quiero no caer en el error, vivir alejado de los vientos de doctrinas engañosos y de las falsas doctrinas, yo necesito inteligencia espiritual. No para que alguien me enseñe, sino para que el Espíritu de Dios me enseñe. A mí me encanta un texto bíblico, que no me acuerdo la cita, pero sí el contenido, donde el Señor dice, nadie le va a decir a su hermano, conoce a Jehová, porque yo mismo iré y los enseñaré. El Señor en su nuevo pacto dice, yo voy a escribir mi ley en sus mentes y la daré en sus corazones. Y este es el nuevo pacto que haré con ustedes. Y yo estaré con ustedes. Y yo estaré dentro de ustedes. El Espíritu de Dios dentro de ti, dentro de mí, es un maestro de nuestro pensamiento. Es que nos llena de toda sabiduría y toda inteligencia espiritual. Es que nos da discernimiento, capacidades, dones para vivir conforme a la voluntad de Dios y al propósito que Dios ha establecido desde la eternidad. Esas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros andemos en ella. ¿Cómo yo puedo comprobar cuál es esa voluntad de Dios para mi vida? Cuando yo estoy lleno de inteligencia espiritual. Cuando mi mente ha sido renovada por el poder del Espíritu Santo. Entonces, vivir en el Espíritu no es solamente yo congregarme en una iglesia, no es solamente aplaudir o predicar. Vivir en el Espíritu es dar fruto. Y si algo va a crear la sabiduría espiritual en tu vida, es que va a traer fruto de paz, de mansedumbre, de templanza, de cordura, de benignidad, de gozo, de paciencia en el Espíritu. Entonces, ¿cómo yo sé que tengo sabiduría e inteligencia espiritual? Cuando yo no vivo conforme a los deseos del mundo, cuando yo no vivo conforme a mis propios conceptos, sino conforme a la revelación de la palabra, conforme a la voluntad de Dios, viviendo bajo esa dirección divina. La inteligencia espiritual es una necesidad urgente en este tiempo, en este momento. No se trata solamente de saber muchos versículos bíblicos o tener claridad de doctrina, sino de vivir con discernimiento espiritual, con una mente renovada que entiende el lenguaje de Dios, cómo Dios habla desde la eternidad y desde sus dimensiones eternas. Entender esa profundidad de la revelación bíblica es a través de inteligencia espiritual. Sin inteligencia espiritual se vive confundido, se vive alienado al cielo cuando usted vive en el Espíritu. Hubieron muchos grandes hombres estudiosos, conocedores de la ley y de la palabra, que no tenían inteligencia espiritual y que necesitaban de ella y se acercaban a Jesús porque Jesús es el ejemplo paradigmático de inteligencia espiritual. Nicodemo era un maestro, se acercó a Jesús de noche y no entendía lo que era un nuevo nacimiento. Saulo de Tarso era un gran conocedor intelectual. Estudió a los pies de un rabino, de un gran maestro, Gamaliel, y perseguía a la iglesia, a los creyentes, para matarlos. ¿Quién trae la revelación? El Espíritu Santo, que es el que se le presenta Jesús en el Espíritu, en revelación a Pablo.
Y el evangelio de Pablo no es un evangelio aprendido de hombre, dice él mismo hablando. El evangelio que yo sé no lo aprendí de hombre, sino que me lo reveló el Espíritu. Hay un evangelio que la gente no conoce, que no se aprende de los hombres, sino que lo revela el Espíritu de Dios. Y eso lo da inteligencia espiritual. Un evangelio que no es conforme a normas o a dogmas de hombres que utilizan con astucia las artimañas del error para engañar a la gente, para manipular a la gente y para ejercer poder sobre la gente. Yo estoy hablando de una inteligencia superior y es espiritual. ¿Por qué se necesita inteligencia espiritual hoy? Para no dejarse engañar en los tiempos en los que estamos viviendo, para dejarnos guiar por Dios. Hoy la gente anda detrás de la inteligencia artificial y ese es el último paradigma de la ciencia y de la tecnología hoy en día. El sistema neuronal de la IA, que puede resolver grandes problemas y ayudar al hombre como una herramienta en múltiples necesidades que el hombre tiene. Y no le voy a decir que los avances tecnológicos no son buenos para nuestra sociedad. En cierta forma, nos ayudan a que nuestra vida tenga mejor calidad. Tenemos grandes avances que han ayudado en la medicina y que han ayudado en muchos aspectos para que el hombre tenga mejor calidad de vida. Pero la vida en la tierra no es eterna. La vida eterna es en el alma. Y el alma no recibe inteligencia artificial, el alma la crea. El hombre es que ha creado la inteligencia artificial. Pero la inteligencia espiritual no la crea el hombre, la recibe de parte de Dios y la puede impregnar en todas las cosas que hace. El hombre que es inteligente espiritualmente da vida a aquellos que están muertos, da salud a aquellos que están enfermos, da esperanza a aquellos que están desesperados y están en angustia o en depresión. La inteligencia artificial puede crear las condiciones para crear facilidades para que las personas puedan tener cura a enfermedades y otras cosas. Pero la verdadera prosperidad es la del alma. El alma que no prospera no tiene prosperidad material ni de salud ni de ningún tipo. Por eso el apóstol le decía, amado, deseo que sea prosperado en todo, así como prospera tu alma. El alma se potencializa con la capacidad que recibe la mente del Espíritu de Dios para renovar nuestro entendimiento y darnos inteligencia espiritual. Y cuando tenemos identidad, cuando tenemos carácter, cuando nos representamos o presentamos a Dios en nuestra vida como hijos de Dios, es porque tenemos características dadas por el Espíritu de Dios. Y la potencialización de nuestra alma nos da identidad de que somos hijos de Dios. Y eso es con inteligencia espiritual. Jesús tenía inteligencia y sabiduría espiritual al máximo nivel. Una conciencia elevada a un nivel que todavía hoy la gente es impactado por la palabra del Señor. Se maravillaban. Algunos decían, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Porque tiene inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual capacita sin ir a la escuela. Yo no sé si usted se va a quedar conmigo aquí o se va a ir, pero si le gusta este contenido, compártalo y suscríbase si no se ha suscrito a nuestro canal. Pero no solamente eso, Jesús hablando dice que Salomón es el hombre más sabio que ha venido sobre la tierra, pero aquí uno más que Salomón hablando de él. Proverbios capítulo 8 habla de Jesús siendo él la sabiduría materializada en la tierra. La Biblia dice que Jesús es la sabiduría y el poder de Dios revelado al hombre. Sabiduría y poder de Dios. Esa sabiduría ha sido revelada a través de la palabra. Entonces, si usted quiere recibir inteligencia espiritual, vamos a profundizar en la palabra. Vamos a llenarnos más de Dios, a buscar más la comunión con Dios, porque hace falta inteligencia espiritual. La gente está viviendo bajo la inteligencia del hombre, bajo las capacidades humanas, y el hombre está fracasando, haciéndose sabio en su propia opinión, creando sus propios caminos y no buscando la dirección en el camino de Dios. Jesús es el gran ejemplo de mansedumbre, de humildad, del fruto del Espíritu materializado en esta tierra. Y se nos ha dado a nosotros, a los creyentes, a través del Espíritu Santo, el tener la imagen de ese Jesús. Y dice que el propósito de la palabra es que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, que es hasta que alcancemos la plenitud de la estatura de un varón perfecto, que es Cristo.
Entonces Él es el primero entre muchos hermanos. Usted necesita la mente de Cristo. Necesita pensar como Cristo. Obedecer a Dios en su voluntad como Cristo. Orar como Cristo. Ayudar al necesitado. Predicar el evangelio como Cristo. A tiempo y afuera de tiempo. Cristo hablando le dijo a los apóstoles: obras mayores que las que yo he hecho ustedes van a hacer, que yo me voy. Y no estoy hablando de milagros, porque los apóstoles también resucitaron muertos, que para mí es uno de los más grandes milagros. Sanaron enfermos, hicieron muchísimas proezas y señales. Y antes de los apóstoles, en el Antiguo Testamento, grandes hombres de Dios, profetas como Elías, Eliseo, hicieron proezas. Moisés. Pero hoy es nuestro tiempo. Y este tiempo en el que estamos viviendo, tiempos modernos, tiempos difíciles, como diría el apóstol Pablo, donde el hombre ha perdido el afecto natural, donde las características de los hombres de los últimos tiempos son irrespetuosos, soberbios, vanagloriosos, rebeldes, desobedientes a los padres, sin afecto natural, implacables, amadores de los deleites más que de las cosas de Dios. En este tiempo que la gente está más entretenido, más metido en la inteligencia artificial, en el entretenimiento, en la vanagloria de la vida, es el momento donde el hombre necesita inteligencia espiritual. Y el que no tenga inteligencia espiritual cada día más se va a alejar más, valga la redundancia, de Dios. No podemos vivir conforme al razonamiento humano. Tenemos que depender totalmente del discernimiento espiritual hoy y del Espíritu Santo. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé una mente renovada para que podamos ver, para que podamos entender y caminar como los verdaderos hijos del reino de los cielos. Si usted quiere recibir más conocimiento de la palabra, recibir más de la revelación de la palabra, del don de sabiduría y de palabra de ciencia, yo lo voy a invitar a que se adentre en la inteligencia espiritual. Y yo estoy impulsando esto, hermano. Y el próximo 23 de agosto estaremos en Medellín, Colombia, con el lanzamiento de nuestro próximo libro, Inteligencia Espiritual, saliendo de la ignorancia. Vamos a ver la importancia de la inteligencia espiritual con una perspectiva bíblica. Vamos a ver el pensamiento psicológico que tienen los hombres sobre la inteligencia espiritual. Vamos a ver a Jesús como el gran paradigma de inteligencia espiritual. Vamos a ver lo importante que es recibir esta inteligencia y cómo hacerlo para vivir conforme a la voluntad de Dios, para crecer más a nivel espiritual. Así que el 23 de agosto estaremos en el Hotel El Dorado, en el centro de Medellín, en el barrio Los Laureles. Allí estaremos en el Salón 2 del Hotel El Dorado La 70, en Medellín, Colombia. Y en septiembre, el 27 de septiembre, si Dios lo permite, estaremos aquí en la capital de la República Dominicana, en Acrópolis Center. Tendremos una gran actividad cristiana allí en aquel lugar, y allí estará también nuestro libro Inteligencia Espiritual, saliendo de la ignorancia. También vamos a tener allí otros ejemplares como el Código de la Vida y posiblemente La Oveja que no se dejó quitar su lana en su segunda edición. Eso es el 27 de septiembre en Acrópolis Center, aquí en la capital de la República Dominicana, que tendremos una conferencia gratuita en el lanzamiento del libro y allí también podrán adquirirlo. Además de que pronto estará en todas las plataformas digitales para que usted lo pueda adquirir en cualquier parte del mundo. Pero recuerdo, mis hermanos colombianos, tendremos el privilegio de lanzar este próximo libro desde Medellín, Colombia, en el Hotel El Dorado, sábado 23 de agosto. Si usted quiere información, de alguna manera quiere comunicarse con nosotros, usted lo puede hacer a través de nuestros contactos en el 809-614-9482, que es el número de nuestro ministerio. Soy su hermano Pastor Víctor Almanzar. Suscríbase a este canal, compártalo, déle a la campanita para que le lleguen las notificaciones. Nos reencontraremos en una próxima entrega. Si usted quiere vernos en vivo y compartir con nosotros, formular algunas preguntas sobre este tema o cualquier otro, pues lo puede hacer lunes, jueves y sábado a las 10 de la noche, hora República Dominicana, que es de donde se transmite este programa
o el programa que sale lunes, jueves y sábado, que es el interactivo con el pastor Almanzar. Así que ya lo sabe, si usted es nuevo en el canal y quiere interactuar conmigo, lunes, jueves y sábado, 10 de la noche, hora República Dominicana, el interactivo con el pastor Almanzar. Hasta la próxima. Bendiciones para usted y para su familia.